Mesías. Y hoy vamos a escuchar una de las enseñanzas de nuestro Mesías. Así que le pido que nos ayuden, que me ayude buscando en su Biblia, en Marcos capítulo 4. Vamos a leer dos parábolas cortas que enseñó Jesús. Marcos capítulo 4, desde el versículo 26 hasta el 32. Si lo tenemos, todavía veo algunas personas buscando. Marcos 4 desde el 26 dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Su palabra dice que Él está aquí entre nosotros, así que pidámosle su ayuda. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por venir a nacer allá en Belén y dejarnos este mensaje, Dios, compartirnos tus enseñanzas, Dios, así como en aquel tiempo, en un día, tú enseñaste esto allá en tu pueblo en Israel. Yo quiero pedirte que tú me enseñes hoy qué quieren decir esta palabra, qué quisiste decir, cómo quieres edificarnos hoy con esta palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Fíjense, tenemos dos parábolas cortas que inician diciendo, así es el reino de Dios, o a qué haremos semejante el reino de Dios. Imagínense las personas en aquel tiempo cuando Jesús estaba allá en Israel. Si alguien decía, oye, mira, este Jesús es el Mesías, el que se nos ha sido profetizado, el que ha venido desde el cielo, seguramente, o si tuviéramos hoy a Jesús acá, seguramente tendríamos muchas preguntas para hacerle, pero una de las preguntas comunes o recurrentes sería, Señor, ¿cómo es el reino de Dios? Porque tú vienes de allá, pues tú eres el único que sabe cómo es. Nosotros nos imaginamos muchas cosas, ¿verdad? Nos imaginamos algo glorioso, grandioso, esplendoroso, un lugar de extrema luz, un lugar de limpieza, un lugar de orden, un lugar de donde no hay escasez, un lugar de abundancia. O sea, nos imaginamos todas esas cosas. Yo supongo que mucha gente le preguntaba, Señor, ¿cómo es el reino de Dios? Cuéntanos. Y supongo esto porque hay muchas parábolas de Jesús que inician diciendo, así es el reino de Dios. Entonces, tal vez era la respuesta a esas preguntas. Entonces, aquí en el 26, fíjense cómo dice, así es el reino de Dios. Imaginémonos un momentico que estamos allí. Y el Señor dice, así es el reino de Dios. Y yo, wow, estamos ahí atentos, porque queremos saber, nos da curiosidad, queremos restarle a la imaginación y que Jesús nos diga algo más objetivo que Él ya conoce, porque Él viene de allá. Entonces fíjense lo que nos dice Jesús. Así es el reino de Dios. ¿Cómo es, Señor? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces decimos, oye, pero ¿cómo es eso? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra.
No era eso lo que nos estábamos imaginando. No es precisamente, esperábamos que tal vez que Él nos dijera, el reino de Dios es algo impresionante. Algo es una luz que te cega. Pero no, Él nos dice, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, ¿no? Por lo menos es llamativo esa primera frase. Uno dice, ¿cómo es eso? Porque un hombre que echa semilla en la tierra parece una escena muy cotidiana, muy normal, inclusive hasta muy sufrida, porque eso es un trabajo que es duro, bajo el sol. No es ese el reino de Dios que el hombre natural se imagina. Se imagina algo más esplendoroso, algo más cómodo, algo más... No se imagina a un campesino en una tierra poniendo una semilla. Pero así nos los enseñó el Señor. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Finalizó la parábola. Así es el reino de Dios. Sería interesante ver la cara de las personas que estaban allí. A ver si entendieron algo. ¿Cómo les quedaría la cara? Me quedaría así como que no entendí. Me esperaba una explicación más gráfica, más pomposa tal vez. Pero el Señor dice, no, así es el reino de Dios. Es como cuando un hombre está sembrando. Así es el reino de Dios. Entonces, vamos a tratar de pensar un poquito qué es el gobierno soberano de Dios sobre todas las criaturas y las cosas. El reino de Dios también se refiere a la esfera de salvación a la que solo se entra con el nuevo nacimiento. Fíjense, el primer punto que tenemos que comprender acá es que aunque nosotros normalmente si alguien piensa en el reino de Dios, piensa en algo futuro o en algo pues lejano, el Señor, de entre las primeras palabras que dijo cuando empezó su ministerio público, dijo, el reino de Dios ¿recuerdan qué dice? Se ha acercado. Muy bien, entonces una de las primeras cosas que él dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, o sea que ya no está por allá, está cerca. Y en otra ocasión, hubo una ocasión donde él estaba echando fuera demonios y los religiosos del momento, los fariseos, no tuvieron una mejor idea que decir, oye, tú echas fuera los demonios por causa de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Es como que si le están diciendo, tú puedes echar fuera los demonios porque tú estás asociado con el demonio mayor y el demonio mayor tiene autoridad de echar fuera esos demonios menores. O sea, técnicamente lo estaban insultando, le están diciendo, tú eres un endemoniado de alto nivel y entonces puedes echar fuera estos demonios pequeñitos. Jesús le responde, eso está en Mateo 12, Jesús le responde, el reino de Satanás no está dividido. O sea, Satanás no se echa fuera a él mismo, porque si no, no permanece. Y en el 12:28 dice así, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, fíjense, aquí en esta parte inclusive es más enfático, porque no dice se ha acercado, dice ya llegó. Si yo, fíjense lo que dice Jesús, si yo, por el poder del Espíritu de Dios, estoy echando fuera estos demonios, esa es una prueba que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Qué les parece eso? Entonces, lo primero que tenemos que aprender antes de entrar en la parábola es que el reino de Dios no lo veamos como algo lejano, futuro, sino que ya está entre nosotros. ¿Por qué está entre nosotros? O solo está entre nosotros si nosotros hemos entrado en esa esfera de salvación de la cual Jesús nos hace partícipe. Es decir, nosotros formamos parte del reino de Dios. Eso es lo primero que tenemos que establecer, ¿sí? No estamos alejados del reino de Dios. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros,
y Dios es nuestro rey, entonces nosotros ya formamos parte del reino de Dios. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete, ¿sí? Y ya está entre nosotros. Entonces tenemos que empezar a ver el reino de Dios como algo en lo que yo soy partícipe. La segunda carta de Pedro dice en el primer capítulo, dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, es decir, que ya participamos de algunas cosas de la divinidad. No que somos Dios, sino que Dios al darnos su espíritu, eso es algo que es algo que es divino, porque es el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios se habita en ti, entonces ya tú estás participando de los beneficios del reino de Dios. En tu casa, en tu familia, en tu día a día, tú ya participas de los beneficios del reino de Dios. Entonces no lo veas como algo por allá. El reino de Dios ya ha llegado en tu vida y tú estás aprendiendo de las enseñanzas del rey, del reino, que es Dios, y estás tratando de vivir según su voluntad. Entonces ya nosotros somos ciudadanos de Dios, ¿sí? No estamos alejados. Eso es lo primero. Lo otro que quería decirles es que cuando tengamos que interpretar alguna parábola o algún texto bíblico, una de las reglas para evitar las interpretaciones incorrectas es esta: el texto bíblico o la enseñanza no puede ser diferente de lo que, o no puede decir algo diferente de lo que quiso decir para la audiencia original. A ver, es decir, que el mensaje de Dios es el mismo, es uno solo, se mantiene en el tiempo. Tal vez las aplicaciones puedan variar por nuestras circunstancias, que son muy diferentes a las personas que oyeron allá hace 2000 años, ¿verdad? Y tenemos aplicaciones diferentes. Pero en sí el mensaje es el mismo. Yo no puedo extraer de acá un mensaje que sea diferente a lo que pudieron entender las personas que lo escucharon en la primera instancia. Entonces, por ejemplo, se me ocurre algún ejemplo, cuando hacemos algunas aplicaciones a nuestra modernidad, que tú dices, oye, pero es imposible que las personas en el original hayan entendido eso, porque tal cosas no existían. Como por ejemplo, cuando a veces algunos hermanos interpretan que tal pasaje en el Antiguo Testamento quiere decir, por decir algo, que las mujeres no pueden usar pantalón. El error está en que es imposible que Moisés le haya querido enseñar eso a las personas de aquel momento, porque ni siquiera existía tal prenda de vestir. Entonces, el texto bíblico no puede significar algo diferente de lo que significó para el primer público, lo que ellos pudieron entender, o lo que quería Dios transmitirle a ellos. Entonces, si vemos esta parábola, una de las cosas que posiblemente Jesús le quería revelar a ese público de ese momento era que el reino de Dios tiene un crecimiento que es progresivo, no es algo instantáneo. ¿Por qué esto? Porque los judíos, según la revelación que ellos tenían, que solo tenían el Antiguo Testamento, ellos creían que una vez que llegara el Mesías ya se establecía el reino, lo que llama la Biblia la restauración del reino de David. Entonces es como que llegando el Mesías se restaura el reino y bueno, aquí estamos todos restaurados. Fuera los romanos, fuera los problemas y llegó el Mesías. Entonces Jesús le está diciendo con esta parábola, le está diciendo, oye, mira, el reino de Dios es esto, es una semilla, se echa en la tierra, el sembrador duerme día y noche, o sea, la semilla no es que se echa y sale el fruto, no, el sembrador duerme día y noche, él no sabe qué sucede, pero de repente empieza a ver hierba, empieza a ver una espiga y después es que ve el fruto. La parábola termina diciendo, cuando el fruto está maduro, entonces se recoge el fruto. Entonces el reino de Dios es un proceso, no era algo inmediato. Yo no sé si ellos lograron entender esto, posiblemente no, porque ellos esperaban que el Mesías llegara listo para reinar y para establecer el reino de Dios. Jesús nos está diciendo, no, hay un proceso, hay una semilla, hay que esperar que esa semilla dé fruto.
Si vemos bien la parábola, si usted la lee, usted ve que el protagonista de la parábola, ¿quién usted cree que es el protagonista de esa parábola? Piense ahí los personajes. Hay un sembrador, hay una semilla y luego pues hay un crecimiento y hay un fruto. ¿Quién da ese crecimiento? ¿Quién es el que hace todo allí? ¿Quién es el que hace todo allí? Dios. El protagonista del reino de Dios es Dios, no es el sembrador. El que hace, el que permite el crecimiento es Dios, no es el predicador, no es el apóstol, no es el superapóstol, no es el superpastor, es Dios. Y la semilla, ¿qué creen que ustedes que es la semilla? Es la palabra de Dios. Muy bien, mi hermana. Eso lo sabemos porque en una parábola anterior el Señor nos los aclaró cuando en la del sembrador, ¿recuerdan? Él la aclaró, él dio la parábola y los discípulos no entendieron. Tal vez si nosotros hubiéramos estado allí tampoco entendemos, ¿no? Pero el Señor tuvo la amabilidad, pues ellos le preguntaron, Señor, no entendemos. Tuvo la amabilidad de explicarle, oye, mira, el sembrador es la persona que da la palabra de Dios y la semilla es la palabra de Dios. El terreno somos nosotros, las personas. O sea, mi corazón, mi alma, mi espíritu, allí donde va a reposar la palabra de Dios. Entonces, fíjense, el protagonista de esta parábola es Dios, no es el sembrador. El sembrador tiene que hacer un trabajo, pero el crecimiento lo da solo Dios. No depende de la habilidad del sembrador. Fíjense que el sembrador, ahí te queda claro. Yo eso, si a usted le gusta subrayar, yo subrayaría eso. Cuando dice que el sembrador no sabe. En el 27 dice, crece sin que él sepa cómo. El sembrador pone la semilla y luego él se va a descansar. Pasa algunos días, él no sabe lo que está sucediendo. El poder de la transformación de la semilla a que inicie el proceso y termine en fruto todo depende de Dios, ¿sí? Esto me hizo recordar que en la carta de los Corintios, en alguna ocasión los hermanos tenían una disyuntiva, un pequeño conflicto. Ellos decían así, parece que estaban divididos en facciones. Y uno decían, yo soy de Pablo. O sea, yo soy discípulo de Pablo, a mí me enseñó Pablo, yo creo lo que dice Pablo. Y otro decía, no, yo soy de Apolo. Es como que vete tú para allá, que yo aprendí de Apolo. Y así habrían otros, a lo mejor, otros predicaban. Y entonces Pablo les dice, ustedes lo que son unos carnales. Están actuando en la carne. Aunque yo sembré, dice Pablo, y aunque Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. O sea que lo que tú hayas aprendido, lo que tú hayas crecido es por la bondad de Dios, por el trabajo de Dios en tu vida, por la gracia de Dios, no por Pablo ni por Apolo, ni por el predicador, ni por fulanito de tal, ¿sí? Entonces, el gran protagonista del reino de Dios y del crecimiento y de las bondades, de los beneficios de los que tú participas y de los que vas a participar es Dios, no son las personas, ¿sí? También me hizo recordar, nosotros cuando estábamos en el antiguo local, la iglesia tenía una librería. La librería la atendía mi esposa y yo a veces estaba allí. Entonces era muy común que llegaran hermanos y nos dijeran, oye hermano, tráeme los libros. Mi hermano tenía una librería también, entonces debes entender lo que te voy a decir. Tráeme los libros de tal autor, porque yo soy discípulo de no sé quién fulancito, de esos que salen en televisión. Pero después venía el otro, no, tráeme los de porque yo soy... Y entonces me acordaba de esto lo que dice la palabra, ¿verdad? El crecimiento lo da Dios, no lo dan las personas. O el crecimiento de tu vida no depende de qué tan bueno sea el pastor o qué tan bueno sea el predicador. Depende de que en tu corazón esté la semilla correcta y que tú permitas que Dios actúe en tu vida, porque el crecimiento lo da Dios, no lo dan las personas. Entonces, por ahí escuché un término en estos días que me dio mucha gracia, que se llamaba la pastolatría. Es cuando la gente empieza a adorar a sus pastores, sus predicadores, y dice, no, yo que a mí el que me gusta es este, porque este es el que me habla y este es el que me toca, y yo con este es el que aprendo. Y entonces la gente empieza a apegarse mucho a las personas, a dejar de poner su mirada en Dios y en los hombres. Y hermano, Dios le guarde que esa persona no llegue a tener un problema, un tropiezo, porque ese hermano se cae, porque se estaba aferrado a ese varón, porque es Dios, Él es Dios, Dios me habla a través de él. Entonces, esta parábola nos enseña que el reino de Dios no es así. El reino de Dios es así. Es verdad que hay un sembrador que pone la semilla,
pero después el sembrador no sabe nada. O sea, que no depende de la gracia, de la bondad, de la inteligencia, de la sabiduría, de la oratoria del sembrador. Depende de Dios, ¿sí? El crecimiento de tu vida depende de Dios. Eso también, a veces cuando unas personas dicen, yo me voy de esa iglesia porque en esa iglesia no crezco. ¿Qué está diciendo? Que Dios no tiene poder para hacerte crecer. Porque tenemos la mirada a veces puesta en las personas, en que si el predicador es así, que si el pastor es así, es asado. Pero en esta parábola Jesús nos dice, el crecimiento solo depende del poder de Dios. Amén. Otras cosas que podemos ver en esta parábola, entre los tantos personajes, podemos ver algunos puntos de vista. Veamos el punto de vista del sembrador. Si es verdad que hay un sembrador, el sembrador es el que comparte la palabra. El sembrador por excelencia o el primero es Jesús. Pero luego él les delegó a sus apóstoles que siguieran ese trabajo de sembrador. Han pasado 2000 años y él nos delega hoy en día que nosotros continuemos con ese trabajo de siembra, ¿sí? ¿Qué debemos hacer si agarramos la parábola y nos ponemos en el punto de vista del sembrador? ¿Qué debemos hacer? El sembrador lo único que debe hacer es compartir la semilla lo más fidedigna posible, no adulterada, dice la palabra, ¿sí? Porque de nada sirve que usted venga aquí a escuchar mis pensamientos, mis historias, mis cuentos, mis ideas, mis anécdotas, si yo no le comparto la palabra, porque todo lo demás es una semilla que no va a dar fruto, ¿sí? La única semilla que funciona en el reino de Dios es la palabra de Dios. Entonces, si usted va a compartir esa semilla, trate de compartirla lo menos adulterada posible. O sea, no trate de mezclarlos con sus ideas y sus pensamientos. Trate de sacar la palabra y compartirla. ¿Sí? No sea como las personas que dicen por ahí, a veces las personas comparten unas cosas y no entienden nada que ver con la palabra, como cuando la gente le dice por ahí en la calle, no es que Dios lo dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Esa semilla no está aquí, esa semilla es de otro lado, ¿sí? Cuando usted comparta la semilla, por favor, comparta la semilla bien. Ahí, cuando usted comparta la semilla con su familiar, con su amigo, con su vecino, trate de agarrar un versiculito y aprendérselo y lo comparte. No tiene que decirlo así necesariamente en modo Reina Valera. Se lo puede compartir en sus propias palabras, pero que sea el mensaje lo más fidedigno posible. ¿Por qué? Porque el poder está en esa semilla. El poder no está en otra cosa. El poder no está en otras ideas. El poder está en esa semilla, que es la palabra de Dios. Eso para el sembrador. Otra cosa que tiene que hacer el sembrador es tener paciencia. Porque Jesús nos lo está diciendo. Él pone la semilla y no es que se para ahí a ver dónde está el fruto. Él tiene paciencia. Dice, se va y se acuesta. Se levanta. Se vuelve a acostar. Se levanta. Él sabe. Escuchen, el sembrador sabe que la semilla tiene el poder de hacer lo que tiene que hacer. Pero el sembrador tiene que tener paciencia, ¿sí? Entonces, cuando usted comparta su palabra, mis queridos hermanos, con su familiar, con su amigo, con sus discípulos, en su GPS, debe tener paciencia. La persona no tiene por qué cambiar de un día para otro. Porque aquí nos lo está diciendo el Señor, así no es el reino de Dios. Primero se ve una gramita. Al primer día a lo mejor no se ve nada. 3, 4 días no se ve nada. Después sale una pequeña gramita y dice, wow, ahí está saliendo algo. Después sale la espiga, después fruto, al final fruto en la espiga, pero es un proceso. Por eso el sembrador debe ser paciente. A veces al sembrador se le olvida que él también en algún momento recibió la palabra y que él también no fue un cambio de la noche a la mañana. Entonces, cuando compartamos la palabra debemos tener paciencia con las personas. Se van a equivocar, claro que sí. Y usted va a decir, pero ¿cómo es posible? Si ya conoce la palabra. Es un proceso, mis hermanos. Ahí va creciendo la gramita. Dios está trabajando en esa persona. Téngale paciencia. Amén. Amén. Si vemos la parábola desde el punto de vista de la tierra. ¿Quién es la tierra? Piensa ahí un ratico. ¿Quién es la tierra? Las personas que reciben la palabra. Si lo vemos desde el punto de vista de la tierra, mis hermanos, nosotros necesitamos esta semilla, esta que está aquí, no otra.
Hay otra, pero la del reino de Dios es esta. Fíjense cómo dice la palabra. El reino de Dios es así. Un hombre que echa una semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Es por eso, mis hermanos, que si usted necesita sacar tiempo de su día a día, entre esta vorágine de que nos lleva de las cosas, el muchacho, el trabajo, para allá, para acá, el ferro, la camioneta, la comida, en toda esa locura que vivimos, usted necesita, escúcheme bien, lo necesita apartar 15, 20, 30 minutos para sentarse y decir, Dios mío, yo necesito esa semilla en mi vida, háblame. Y empiece usted a leer su palabra en su casa. Necesita apartar aunque sea 10, 15 minutos y que esa semilla entre en su vida cada día, ¿sí? Si usted nada más viene acá y escucha un ratico de lo que dice que el predicador, a lo mejor del 100% le queda un 20% y se va. Y esa es una semillita ahí, bueno, medio chucuta. Y no toma el tiempo de decir, oye, esta semilla es importante, yo necesito más de esta semilla en mi vida. Entonces es ilógico después pensar que usted va a dar mucho fruto. Si no tiene semilla, no hay fruto. El poder está en la semilla y en Dios, ¿sí? Sin semilla no hay fruto. Entonces yo como persona necesito que esta semilla esté en mi corazón, se esté renovando, me esté confrontando, que esta semilla me esté hablando. Yo estoy convencido, mis hermanos, que si usted hace eso, Dios le va a hablar. Y Dios empieza a hablarle. Y Dios empieza a tratar con ustedes. Y Dios les va diciendo, algún día le va a decir, mira cuánto te amo, hijo. Otro día le va a decir, mira, esto que estás haciendo hay que corregirlo, no me gusta. Y así Dios le va hablando. Sí, pero es necesario que usted, si se ve como tierra, usted diga, yo necesito esa semilla, porque esa es la semilla del reino de Dios. Fíjense, cuando usted prende la televisión y ve una serie de televisión, ahí también hay semilla. Cuando usted ve la novela, ahí también hay semilla, hay cizaña, odio y broma, y te sale ahí 2 horas viendo la novela, después sale, ve al vecino y ya está pensando, ese vecino está pensando mal de mí. Esa es la semilla y hay semilla. Entonces, cuando usted habla con su compañero de trabajo, con su vecino, ahí también hay semilla. Entonces, a veces las semillas compiten y usted a lo mejor está aquí entre nosotros y está lleno de semillas del mundo y va a dar fruto, que no es el del reino de Dios. Fruto va a dar, pero otras cosas feas. Entonces, es necesario, mis hermanos, que usted tome el tiempo de decir, yo necesito esta semilla, necesito más de esta semilla en mi vida. Otro punto importante de esta parábola, hermanos, el fruto. El fruto es el distintivo del reino de Dios. El sembrador siembra la semilla para obtener un fruto. No la siembra porque no tiene más nada que hacer. Es importantísimo el fruto. El proceso termina cuando hay fruto. Bueno, y continúa después seguramente con más semillas y más fruto. Pero, hermanos, no es correcto que yo tenga 5 años en la iglesia y que en mi vida no haya fruto. También puede ser, no es que no sea correcto, es que está pasando algo raro allí, porque esta semilla es poderosa y esta semilla da fruto, ¿sí? O yo no estoy creyendo la semilla y no la estoy consumiendo, o yo estoy prestando mi oído a otras semillas diferentes. Pero el fruto es algo que es ineludible. Yo no puedo decir, bueno, yo no doy fruto porque no sé. Es necesario. El fruto es la finalidad de la siembra. Fíjense, es tan importante que cuando Jesús nos quiso alertar sobre los profetas falsos, los profetas chimbos, ¿qué nos dijo? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Presten atención, no solo a las palabras, sino a los frutos, porque el fruto es el distintivo, es lo que te distingue. Si usted dice, yo soy cristiano, yo creo, y en tu vida hay puro fruto de maldad, yo te diría, no, hermano, discúlpame, pero o no eres cristiano o no estás leyendo la palabra, algo está pasando. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso, sí es verdad, pero algún fruto tú vas a tener que empezar a dar con el poder de Dios y con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca de los frutos? Hay unos
¿Recuerdan algo del fruto de la palabra? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué dice la palabra de algún fruto? O del fruto que Dios espera. Ajá, por ahí escuché. El fruto del Espíritu. Muy bien, entonces fíjense, el más simbólico de que la Escritura nos muestra es el fruto del Espíritu. Dios dice, si tu espíritu, yo pongo mi espíritu en ti, pronto empezará a reverdecer estos frutos, van a empezar. Los frutos son amor, recuerdan, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza o dominio propio. Entonces, ese fruto debe empezar a brotar en tu vida. Nuevamente te digo, es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero no puede ser que pasen 20 años y tú no tengas ni un poquito de eso. Algo no está funcionando bien, ¿sí? El fruto es algo que es distintivo del cristiano. Otra cosa que dice la Biblia de fruto, dice fruto de arrepentimiento. ¿Han escuchado eso? Se lo dice Juan Bautista a los que se iban a bautizarse. ¿Qué es el fruto del arrepentimiento? Es cuando tú comprendes, tú practicabas algo que a Dios le desagrada, que Dios aborrece y tú dices, ¡oh, Dios mío, no quiero hacer eso más nunca más! Y te vas a la otra dirección. Hay un fruto. Otra cosa que recuerdo que dice la Biblia de fruto es fruto de labios que exaltan su nombre, dicen por ahí en hebreo. Entonces hay frutos, hay cosas que empiezan a cambiar en tu vida cuando permites que esa semilla se anide en tu corazón. Lo otro que hay en la parábola está en el verso 29, si no me equivoco. La otra característica. Fíjense, el verso 29 dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? Fíjense cómo es el reino de Dios. Es un hombre hecho una semilla, él no sabe qué pasa, empieza a crecer alguna gramina hierba, de repente sale la espiga y sale el fruto. Cuando el fruto está maduro, ¿qué hacemos? Ese fruto hay que recogerlo, pues si no, ¿qué sentido tiene dejar el fruto allí, verdad? Cuando el fruto está maduro, dice el Señor, se mete la hoz y se cosecha el fruto. Si nosotros vemos la interpretación de esta parte, si lo vemos en modo general, si vemos la humanidad en modo general, lo podemos comprobar porque este tipo de metáfora también sale en Apocalipsis y en el Antiguo Testamento. Cuando se mete la hoz, el Señor se refiere al final de los tiempos. Es como si Él dice, pues mi semilla en la humanidad ya ha dado todo el fruto que yo deseo, y Él mete la hoz y recoge su fruto, ¿sí? Se refiere en modo general al final de los tiempos. Inclusive hay otra parábola por allí que nos dice eso. Los ángeles son esos que van a cegar y separan a uno de otro. Entonces dice, está lista mi cosecha aquí en la humanidad, vénganse conmigo. Y Él mete su hoz y recoge su fruto. Somos nosotros en ese sentido. Ahora bien, si lo vemos ahora desde el punto de vista de nuestra vida, que somos la tierra, donde el Señor ha sembrado su palabra, como les decía, el fruto es algo que es distintivo, que Dios lo da por hecho porque es su palabra, es su semilla y es su poder. Por lo tanto, cuando en tu vida esté listo ese fruto, Él también va a meter la hoja y Él va a disfrutar de ese fruto. Dios va a disfrutar de ese fruto que tú das, y no solo Dios, sino tu familia, tus compañeros de trabajo, las personas que te rodean van a poder disfrutar de ese fruto. Porque el fruto, mis hermanos, no es para el árbol, no es para el fruto, es para los demás, ¿sí? Entonces ese fruto que Dios está trabajando en tu vida, es para beneficio de los demás. Cuando Dios vea que ese fruto está maduro en tu vida, Él mismo va a meterla y va a decir, bueno, y te va a empezar a usar en diversas áreas para que sea compartido. Y los demás empiecen a ver un cambio en ti, un fruto que tú no tenías, y la persona va a decir, wow, ¿qué está pasando contigo?
ahora eres muy amable, ahora tienes gozo, ahora tienes paz, tienes alegría, eres una persona que eres benigna, tú no eras así. Esa persona va a ver ese fruto y va a decir, ahí está pasando algo. Entonces el fruto es para ser compartido. Cuando Dios vea que ese fruto está maduro, Él te va a hacer algo para que tú empieces a sacar ese fruto hacia los demás. Y ya para finalizar, mis hermanos, vamos con la última parábola, que es la de la semilla de mostaza. Dice así, en el 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ok, aquí hay una segunda parábola. Dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. ¿Usted ha visto alguna semilla de mostaza? Es algo como así, 1 milímetro de diámetro más o menos. Así es el reino de Dios. ¿Qué les parece a usted eso? ¿Por qué el Señor dirá el reino de Dios es semejante a algo tan pequeño? Piense ahí 20 segunditos. Nosotros esperaríamos que el Señor nos dijera el reino de Dios es algo impresionantemente grande. Se van a maravillar cuando lleguen allá. Eso es maravilloso. Pero de eso no fue. Nos dijo el reino de Dios es como una semillita de mostaza, algo aparentemente muy pequeño y aparentemente pues insignificante con ese tamaño, ¿verdad? Entonces fíjense, mis hermanos, una vez más me habría gustado ver las caras de las personas allá al escuchar eso. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Más de uno diría, no entiendo, o el predicador está hoy enseñando cosas raras. La forma como Dios quiso revelarnos el reino de Dios a nosotros no fue de una forma esplendorosa ni gloriosa. La forma como Dios le plació revelarnos el reino de nosotros fue así, con algo pequeño. Fíjense, los judíos esperaban un gran Mesías, tal vez que bajara del cielo con un gran armamento, con un ejército. Sin embargo, recibieron a un carpintero montado en un asno, llegó a Jerusalén. Ni siquiera en un gran caballo, en un burrito. Para la vista de ellos, a la vista de ellos, este Nazareno era algo como una semilla de mostaza. A la vista de la humanidad, a veces las cosas de Dios son como esa semillita de mostaza, algo que les parece insignificante. ¿Recuerdan cuando hasta uno de los, antes de ser discípulo, uno de los hombres dijo que de Nazaret no puede venir nada? Es eso, es algo que parece insignificante, como una semillita. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es poderosa, pero a lo mejor para nosotros mismos antes esto era algo insignificante. Para muchas personas hoy en día esto es algo insignificante, es algo pequeño, es como un granito de mostaza, es un libro más entre muchos, dicen que es un libro que escribieron los hombres, ¿sí? Dios no nos ha revelado a nosotros el reino de Dios como una empresa gigantesca, como algo glorioso. Nos lo ha revelado como algo pequeño. Pero nosotros sabemos que cuando le damos cabida a esa pequeña semillita, es gigantesco y transforma nuestras vidas, ¿sí? Entonces el reino de Dios aparentemente parece algo pequeñito, pero es algo tremendamente poderoso en la vida de las personas. Así le plació a Dios revelarnos a nosotros el reino de los cielos, ¿sí? No como algo pequeño, como algo humilde. El reino de los cielos se acercó a nosotros en forma de un pequeño bebé en un pesebre, hermano. La gente no nacía en pesebre. Los pesebres son para los animales. Así de pequeño o de humilde es para los ojos de la humanidad el reino de Dios. Pero cuando las personas permiten que esa semilla entre en sus corazones, entonces el crecimiento es impresionante. Fíjense,
de 1 milímetro, que es la semilla de mostaza, el arbusto, porque es como un arbusto, llega a medir entre 3 o 4 la proporción de 1 milímetro. O imagínense todo el poder que hay dentro de esa pequeñita semilla. Así es el reino de Dios. Parece pequeñito, pero es poderoso. Y aquí está la semilla. Quiero pedirle que se pongan de pie. Juan David, ayúdame. Darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermano. Así es el reino de Dios. Es como una semilla que se siembra en mi corazón, de la que Dios hace que esa semilla se transforme y empieza un proceso en mi vida progresivo. Primero hierba, luego espiga, luego mucho fruto, fruto abundante. El fruto es importante, mis hermanos. El fruto en tu vida es importante, porque la semilla que Dios ha puesto en ti, Él la puso en ti porque Él desea, Él anhela obtener un fruto en tu vida. Lo mejor de esto es que recuerden, el sembrador no depende del pastor, no depende del predicador. El crecimiento depende de Dios. Tu crecimiento depende de Dios. Entonces tú puedes estar confiado que Dios va a hacer crecer en ti el fruto que Él desea que tú des. El fruto que tú le des a tu familia, el fruto que tú des para la iglesia, el fruto que tú des para tu entorno. Es Dios el que se encarga de hacer realidad ese fruto en tu vida. Entonces debes tener confianza de que Dios está trabajando en tu vida y que Dios lo va a hacer, lo está haciendo. Debes disponerte. Recuerda, sin semilla no hay fruto. Yo no puedo forzar el fruto, no puedo falsificar el fruto de Dios. El fruto de Dios solo viene por la semilla y por el actuar de Dios. Debo yo disponer mi corazón a recibir la semilla apropiada cada día. Mientras más semilla reciba, mejor. Mientras más semilla reciba, más crecimiento, más fruto. Mi querido hermano, Dios se va a gozar. Dios se goza cuando puede recoger el fruto de su semilla. Así como se goza el sembrador, porque el fruto está listo, Dios también se goza cuando ve en ti el fruto que Dios sabía que tú puedes dar, porque para eso te da la semilla. El sembrador da la semilla con esperanza de recoger fruto. Dios te ha dado su palabra porque Él sabe que tú puedes dar el fruto que Él desea recoger en ti. ¿Y sabes qué? Dios se alegra cuando ve en ti ese fruto y se goza y lo comparte con los demás, ¿sí? Y cuando tú veas ese fruto o lo veas en otra persona, no pongas tu mirada en las personas, pon la mirada en Dios, que es el que da crecimiento y permite que ese fruto sea posible en esa persona, porque todo depende de Dios. No somos los hombres el protagonista del reino de Dios, es Dios. Entonces ese fruto Dios lo está trabajando en tu vida y Dios se va a alegrar cuando vea ese fruto en tu vida. Dios se va a gozar, todos nos vamos a gozar, mis hermanos, cuando veamos frutos en tu vida. Yo sé que ya lo hemos visto, pero sé que viene más fruto para tu vida. Amén. Démosle gloria a Dios, démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor, en el nombre